Recuerdo y poeta que me dice, como Jorge Ibargüengoitia no hay otro, ¿no? ¿De quién he oído decir eso o escrito? De un escritor como Felisberto Hernández, quizá, el uruguayo. Como Felisberto Hernández, no hay otro. O sea, hay escritores que al margen de muy buenos narradores o tal, o el favoritismo del público, su obra, tienen una marca, tienen un estilo muy, muy personal que no se puede imitar. Él heredó guanajuateramente que el cuento es sinónimo de chiste o de chisme. Y si no sabes contar un chiste, lo echas a perder. Y si no sabes contar un chisme, pues metes en problemas a la persona equivocada. Entonces él tenía muy buen timing, tenía muy buena cultura del punchline, es decir, en qué momento hay que poner una frase, y también tenía, eso sí, muy británicamente, la capacidad de cortar. Era un conversador que si no reías es que eres pendejo, porque tenía tanta gracia, tenía un sentido del humor maravilloso, y sabía contar las cosas desde la cara, porque no es que fuera un hombre muy guapo, pero tenía un sentido en la cara de mover que, o sea... Y él era especialista en hacer daiquiris. Bueno, esa era otra de sus características. Por ejemplo, una de las cosas que hacíamos era ir mucho al Iztaccíhuatl, porque llevábamos ron, y entonces ahí con la nieve y un limón, con la nieve del Iztaccíhuatl, llegamos a tomar nuestro daiquiris. Ya habíamos ya. Bueno, todo ese, el espíritu de él siempre era chistoso, pero nunca hacía bromas. Digo, no contaba chistes, era natural de su manera de ser. Te llevaba que siempre acababas riéndote. El contexto social o el nivel socioeconómico de la familia a la que llega Jorge Ibargüengoitia es de privilegiados, sobre todo porque los Antillón, que es su segundo apellido, el apellido materno, eran personas muy adineradas. Él nace en una de las casas más rimbombantes del Paseo de la Presa, que es de esas casas porfirianas que todavía afortunadamente están en pie y que más o menos reflejan la opulencia que llegó a tener la clase alta guanajuatense. Ahora, la otra parte, digamos, la parte ibargüengoitesca, es que también se inscribe, como todos los que son de Guanajuato, en una mezcolanza en donde también no importa tener amigos de las clases, digamos, menos favorecidas. ¿Por qué? Porque las familias tenían ranchos. Entonces el contacto con los rancheros le da también, digamos, familiaridad con el habla y con otra manera de ver pasar el tiempo. No todo era crinolinas, sino que también había mucha mezclilla y había mucho pulque, pues, al lado del vino francés. Los primeros pasos de Jorge Ibargüengoitia hacia la literatura, creo que tendríamos también que mencionar la infancia, porque varias familias guanajuatenses tuvieron que salir del estado de Plan de Abajo y venirse a intentar hacer la vida en la Ciudad de México. En el caso de él es porque quedó huérfano a muy temprana edad y es un niño criado por su madre y por la tía Emma,
que deciden que le va a ir mejor acá en la capital. Con mi familia sucedió lo mismo. Mi abuelo Pedro Félix tuvo que abandonar el rancho que ya no era de la familia porque había sido expropiado, y entonces se vino con los primeros 4 de los 10 hijos que tuvo. Aquí nació el quinto, y entonces mi familia y la familia de Jorge Ibargüengoitia coincidieron además en la calle de Gobernador Tornel, por ahí, por la embajada rusa, en Tacubaya. Los primeros pasos hacia la literatura son precisamente las ocurrencias que tenía Jorge de niño, porque jugaban a las cruzadas con palos de escoba contra las sirvientas de la colonia. Y otro, digamos, detalle literario es que solo a un loco como a él se le ocurría cambiar el letrero en el baño de hombres y de mujeres alternativamente en una tienda departamental que se llamaba El Puerto de Veracruz. Eso era, digamos, una travesura, pero son travesuras que tienen que ver con la imaginación. Entonces yo creo que los primeros pasos son de un niño que tenía trenes Lionel, que era muy bueno para jugar con soldaditos de plomo y que siguió conservando los soldados de plomo hasta la edad adulta, que es algo que también yo hago. Es decir, seguimos siendo niños, y a lo mejor la mejor respuesta es esa. Los primeros pasos hacia la literatura de Ibargüengoitia, y quizá de algunos otros escritores, están en la infancia, en la manera en que juegan con la realidad. El que juega bien con la imaginación y con la memoria está destinado quizá a ser un buen escritor. Nací en 1928 en Guanajuato, una ciudad de provincia que era entonces casi un fantasma. Mi padre y mi madre duraron 20 años de novios y 2 de casados. Cuando mi padre murió yo tenía 8 meses y no lo recuerdo. Por las fotos deduzco que de él heredé las ojeras. Ya adulto encontré una carta suya que yo podía haber escrito. Al quedar viuda mi madre regresó a vivir con su familia y allí se quedó. Cuando yo tenía 3 años fuimos a vivir a la capital. Cuando tenía 7, mi abuelo, el otro hombre que había en la casa, murió. Crecí entre mujeres que me adoraban. Querían que fuera ingeniero. Ellas habían tenido dinero, lo habían perdido y esperaban que yo lo recuperara. En ese camino estaba cuando un día, a los 21 años, faltándome 2 para terminar la carrera, decidí abandonarla para dedicarme a escribir. Las mujeres que había en la casa pasaron 15 años lamentando esta decisión. Lo que nosotras hubiéramos querido, decían, es que fueras ingeniero. Más tarde se acostumbraron. No me acuerdo exactamente cómo nos conocimos. Nos conocimos por una serie de coincidencias. Los dos íbamos al Colegio México, que era de maristas, y en ese colegio había un grupo de scouts, que era el grupo tercero, y pues yo entré desde muy chico, desde los 6 años, a una cosa que se llaman los lobatos. Cuando pasé a los grandes, que se llaman los scouts, entonces ahí encontré a Jorge Ibargüengoitia, que acababa de entrar, y que en esa organización son grupos de 6 con un jefe, que se llama el jefe de patrulla. Entonces él era jefe de la patrulla Jaguares, y yo era jefe de la patrulla Zorras, éramos guías. Entonces tuvimos una relación de competencia entre patrullas. Así fue el inicio de nuestra amistad. En los scouts hay la costumbre de que en las noches se hace una fogata, y alrededor de la fogata pues o se canta o se hacen pantomimas, y él siempre era muy brillante en las pantomimas, estando actuándolas como inventándolas, como inventaba farsas que se presentaban de 5 minutos, de 10 minutos. Incluso en ese primer viaje a Europa que íbamos en un barco en que íbamos 6, entre los 6, y en
una noche en el barco que también se usaba, que había como unas fiestas en la noche en el barco. Presentamos una pantomima en que consistía en que él salía como sargento y nosotros hacíamos de soldados ingleses, soldados americanos, de soldados alemanes, y él daba las órdenes y nosotros actuábamos según esto. Y fue un éxito total, unos aplausos aterradores, y fue un invento de él improvisado en el barco. Entonces ya la inclinación hacia el teatro, hacia inventar situaciones cómico-dramáticas, ya lo traía desde hacía mucho tiempo sin conciencia de que iba a ser, que se iba a dedicar a eso. En esta asociación de scouts, pues lo que más nos daba era por viajar. Entonces inventábamos viajes, sobre todo caminatas, y pues fuimos a pie la primera vez a Puebla, luego a Toluca, luego a Los Cerros, y luego íbamos todos los, muy seguido a escalar el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. O sea, nos la pasamos viajando en los alrededores de la Ciudad de México de aquel entonces, que era todo bosque. Pero en esos viajes nocturnos por el Distrito Federal, pues una de nuestras pláticas era a qué nos íbamos a dedicar. Entonces, cuando yo me fui a París a estudiar, él había inventado un plan que se llama el plan tetramestral, que era su gran invento. Él se había dado cuenta que estudiando 4 meses le bastaba para pasar las materias pero luego iba a trabajar 4 meses para juntar dinero para viajar 4 meses. Entonces le fracasó su plan tetramestral y acabó yéndose a vivir, a poner en marcha un rancho que tenían en Guanajuato. Los primeros pasos formales son efectivamente porque abandonó la ingeniería, porque tenía la ilusión de administrar el rancho de la familia y resultó ser un fracaso. Como podría ser fracasado cualquier poeta que intente administrar lo que sea. Cuando yo llegué a París en los años 49, sí fue la segunda vez, me acuerdo que nos carteábamos y yo le hablaba de que ya conocí la escuela que voy a ir, que se llama La Gran Chaumière, y el maestro, y él me platicaba, no, pues llovió mucho y entonces me metía, se descompuso la bomba para regar el jitomate, y entonces en ese contraste de vidas, pues yo creo que él le dio envidia, porque cuando regresé me dijo, no, ya dejé el rancho. Lo vendió y con esa venta compró su casa de Coyoacán. Él dijo que ya iba a dejar eso y iba a entrar a estudiar teatro, a filosofía. Y entonces Jorge decide que va a estudiar dramaturgia. Hay muchos textos autobiográficos en donde menciona cosas muy curiosas, como por ejemplo la advertencia de don Rodolfo Usigli, que le dijo, Ibargüengoitia, si usted quiere dedicarse al teatro tiene que cambiarse el apellido porque no cabe en las marquesinas. Y la otra, que terminó renunciando al teatro porque dijo, a mí siempre me habían advertido que yo era bueno para los diálogos, pero no para hablar con gente de teatro. Esa entrada, digamos, a escena, quizá él mismo, él solito, pero a lo mejor no dudo que hubo amigos que le dijeron, Jorge, lo mejor, lo tuyo es la narrativa. No necesitas montar a los personajes en vivo,
porque los creas muy bien en tinta. Entonces, el paso de Ibargüengoitia de teatrero, de dramaturgo, a la novela, fue muy afortunado. Durante entonces como una década él está en el teatro, no tiene, aunque le publican en una famosa colección de Nuevo Teatro Mexicano una obra de él, o sea, lo reconocen, pero no tuvo mucho éxito en las puestas en escena, y menos en la comunicación con la gente de teatro. Entonces él decía, bueno, mi maestro Usigli dice que tengo facilidad para el diálogo, para escribir diálogos, pero no para ejercerlos con la gente de teatro, ¿no? Entonces, que no había nada peor que el día de un estreno oír que la gente bostezaba o se dormía. Entonces, cuando toma esta decisión de escribir novela, yo creo que fue muy afortunado, porque lo que se decía Ibargüengoitia es que para un hombre solitario, dice él, aunque sé que tenía muchos amigos, pero como era más fácil escribir a solas, y luego el lector en su casa, cuando quisiera, leyera esas páginas en el tiempo que quisiera. En cambio, el espectáculo teatral, pues, obliga a una relación directa del público con el texto, ¿verdad? Él primero publica una novela, Estas ruinas que ves, que gana un premio importante en Cuba, el de la Casa de las Américas, y que es importante que los jóvenes sepan esto. Una vez que publicó la novela y una vez que había ganado el premio, muchos le dijeron que el final era poco creíble, y tuvo el valor de corregirlo. Entonces, si ustedes compran Estas ruinas que ves, hay una advertencia en la primera página que dice, para los que leyeron la primera edición, se darán cuenta de que tuve que cambiarle el final. Eso lo hacen los verdaderos maestros. Estas ruinas que ves es un retrato que le resultó ser muy costoso, porque hubo muchos guanajuatenses que se ofendieron, y algunos eran parientes míos, porque se burla de la Atenas del Bajío, que es esta ciudad rarísima en donde está el Pípila y al mismo tiempo está el Teatro Juárez, y está el subterráneo, y está el fantasma de Miguel de Cervantes Saavedra, y al mismo tiempo hay un cuate vendiendo aguamiel. Hay rancheros de manta, mineros de foco en el cráneo, y fifís que andan en descapotables ligándose a francesas. Y entonces es la vida universitaria en un pueblo mexicano. En realidad nosotros hemos publicado de Jorge, creo que hemos publicado 8 libros distintos. Por lo menos en este momento son los 8 contratos que tenemos, ¿verdad? Que son las novelas, estas novelas de su tierra, de Guanajuato, que son tan divertidas: Las Muertas, Dos Crímenes, Estas ruinas que ves, más Los Relámpagos de Agosto, Maten al León, que también es una novela, un libro de cuentos que se llama La Ley de Herodes, El Atentado, que es una pieza de teatro, y una colección de artículos de periódico, concretamente de Excelsior, que se llama Viajes en América Ignota. Nuestro trato más bien fue epistolar. Yo tengo una buena colección de cartas de él, donde él habla concretamente de lo que quiere en tal libro y en tal otro. En relación con sus portadas, él era un poco minucioso. Él siempre quería tener los libros con las portadas que él pensaba que debían llevar, que en definitiva, al final, han sido las portadas de Yo y su mujer, que naturalmente a él le gustaban mucho los cuadros que hacía para sus libros. Cuando estaba cursando el doctorado en letras hispánicas en el Colegio de México, a la vez estaba en un seminario de narrativa mexicana contemporánea. Entonces, cada una de las compañeras de este seminario elegimos un autor para trabajar. Y yo elegí a Jorge Ibargüengoitia
que luego decidí que sería mi tema de tesis doctoral, como un modo de interiorizarme más en el país que decidí que sería mi país de adopción. Y aparte, le decía a usted que algo que me costaba adaptarme en la cultura mexicana, aunque este país es fascinante y siempre me fascinó, era la solemnidad. Entonces, un escritor como Ibargüengoitia, que podía ironizar y a veces burlarse de sí mismo, de aventuras de otro, que podía tomar en una forma tan especial, tan particular la historia de México y la Revolución Mexicana, entonces realmente decidí, este es el autor al quien quiero dedicar mucho tiempo de estudio, de trabajo. Las lecciones de la historia patria. Monsieur Ripoll y la Malinche. De Jorge Ibargüengoitia. Una vez vino a México de paseo un pintor francés, Monsieur Ripoll, recomendado a unos amigos míos que para agasajarlo decidieron llevarlo a un día de campo en el que me invitaron. No fue un día memorable, pero ocurrieron varias cosas que no he podido olvidar. Por ejemplo, a la hora de la comida, alguien metió la mano en el frasco de las aceitunas y una señora que en sus mocedades había sido conocida entre sus íntimos como la Malinche, dijo: «Este hombre», se refería a Monsieur Ripoll, «va a pensar que no conocemos los tenedores». De Monsieur Ripoll conservo, aparte de la imagen borrosa de su aspecto físico, que no viene a cuento, el recuerdo de dos momentos. El primero de ellos fue cuando descubrió en el dorso de una cajetilla de cerillos la reproducción minúscula de un Tiziano. Le pareció admirable y prueba de que estaba en un país cultísimo. El otro momento fue más complicado. Alguien hizo de sobremesa un chiste y Monsieur Ripoll comentó: «Tiene usted o tienen ustedes una historia triste y sin embargo ha o han logrado conservar la alegría». La observación fue recibida con un silencio, debido en parte a que fue hecha en francés y ninguno de los que estábamos escuchando entendía ese idioma lo suficiente como para estar seguros de a qué se refería. No supimos si la historia que le parecía triste a Monsieur Ripoll era la del señor que había hecho el chiste, o la de todos los que formábamos el grupo, o la de México, nuestra patria. De ser muy amigos, después pues seguimos creciendo. En mi caso yo me casé y el mismo casamiento pues ya me llevó, me volví a París, ya me separó. Él por lo pronto empezó a tener sus primeras novelas. Todavía nos veíamos mucho en la casa de Coyoacán, siempre iba Luis García Guerrero y algún otro amigo. Jorge vivía mucho de recuerdos. Muchas de ciertos detalles de sus novelas, él pues, los había tenido guardados 10 o 20 años. Es decir, que el material, diría uno, el material mexicano para sus obras, pues yo creo que tenía ahí pues, un caudal todavía respetable, ¿no? Sí, a veces le bastaba con leer periódicos o con oír lo que le contaban amigos de México para, diría uno, para refrescar la imagen de México que él presenta en sus novelas.
conocimos a Jorge Ibargüengoitia porque era muy amigo también de Manuel Felgueres. Entonces decidimos hacer una excursión a las grutas de Cacahuamilpa con los niños, con mochilas, bueno, no sé, no veas, y quedarnos a dormir adentro de las grutas de Cacahuamilpa. Te hablo de esto que hace como 50 años, porque nuestros niños eran chiquitos. Bueno, fue algo. Jorge tenía un sentido del humor, hay que leer sus libros, que nadie, bueno, yo lo he adorado toda mi vida, entonces La Ley de Herodes, todas las críticas que los que no conocían a la gente, pues se lo perdían, pero los que conocíamos a la gente era, bueno, un hombre maravilloso, con un sentido del humor increíble, que no le dieron bola cuando era el principio, hasta que de veras pasaron muchos años. La pregunta sobre el humor en Ibargüengoitia como en Chesterton es importantísima y parecería que es una cosa muy sencilla, que es una perogrullada, pero es el tema nodal de él y de su personalidad. El Vicens, que era un amigo, y la Nancy, me dieron los libros que yo llevé del Jorge Ibargüengoitia, que habíamos rentado una casa en Cadaqués, en Barcelona, bueno, en Cataluña, y allí le entregué, porque era muy amiga la Carmen Barcell, muy amiga de mi hermana, y allí le entregué los libros del Jorge Ibargüengoitia. Entonces le dije, si lo conocieras, lo amarías, porque es un hombre maravilloso. La escritura de Jorge Ibargüengoitia tiene mucho de oficio, sin duda era un hombre muy disciplinado, según Joy Lavie, su esposa, escribía a determinadas horas, tenía su escritorio muy ordenado. Bueno, eso quizá por algo estudió ingeniería antes, ¿verdad? Entonces para ser ingeniero hay que ser ordenado, pero abandonó por estudiar arte dramático. Pero sin duda él veía así, él dice, cuando responde a una entrevista, que yo no soy un humorista, le molestaba mucho que la gente le dijese esto, que se reía mucho, pero dice, yo así veo las cosas. O sea, es una mirada, es una actitud frente al mundo, a la vida, y bueno, y ve, el ironista es siempre un poco un escéptico, algo de filósofo tiene. La gente cree que todo lo que dice alguien que tiene humor es chistoso. A Ibargüengoitia en el Museo de Arte Moderno un día que llegó y dijo buenas tardes, una señora empezó a reírse. Y dijo, ¿usted de qué se ríe? Simplemente dije buenas tardes y se molesta. Está grabada la conferencia y se puede oír su voz que está molesto. Eso le pasaba a Chesterton y también le pasaba a Quevedo, por cierto. Esto es intemporal. Porque, como bien señalas y bien lo sabes, el humor de Ibargüengoitia es inteligencia, por encima de todo. Mientras uno escribe un libro, es su primer lector y cree que los que van a leer el libro van a leer su libro. No es cierto. Cada persona va a imaginar algo diferente y en el fondo uno sabe que escribió un libro que no es posible, que nadie volverá a leer. Es lo fantástico de la escritura. Por eso, en realidad, lo que uno hace no puede juzgarse, porque nadie lo verá. Hasta la fecha no he leído una crítica que me haga decir, este señor entendió realmente lo que dije. Nunca me ha pasado. Y no porque esté tratando de decir cosas complicadísimas, sino porque mis labios no se leen con atención, en parte porque se supone que son chistosos. Pero no me interesa cómo va a ser juzgada la obra. Lo que me interesa es hacerla. Por mi mente, y supongo que por la de todos los demás, pasaron como exhalación imágenes de episodios molestos que podían justificar cualquiera de estas posibilidades.
la media hora que nos había hecho esperar la esposa del autor del chiste, mientras acababa de arreglarse, la descompostura de la camioneta en que viajábamos y la invasión norteamericana, cualquiera de estas. Fue la Malinche la primera que salió a la palestra diciendo: ¡ay no! Nuestra historia no es tan triste. Lo que pasó después se ha perdido para mí en la noche de los tiempos. No creo que hayamos discutido el asunto exhaustivamente. Lo más probable es que el tema haya quedado en suspenso. Pero desde ese momento, cada vez que hay una fiesta nacional o un debate en la Cámara sobre asuntos de historia patria, me acuerdo del episodio y me pregunto, ¿será triste nuestra historia? Es una pregunta idiota porque lo triste o lo alegre de una historia no depende de los hechos ocurridos, sino de la actitud que tenga el que los está registrando. Para Sancho Panza, su propia historia es un éxito. En cueros nací, en cueros estoy, ni gano ni pierdo. Pero si en cambio alguien piensa que nació entre sábanas bordadas, es hijo secreto del rey de Nápoles y está convencido de que si tuviera dinero para hacer el viaje podría reclamar en propiedad varias islas del mar Egeo, lo más seguro es que pase por la vida sintiéndose desvalijado. Creo que esto último es lo que nos está pasando a los mexicanos. Los libros de historia han ido cambiando y al revisar los actuales noto que hay diferencias notables con lo que se enseñaba en mis tiempos. Por ejemplo, los niños actuales, en vez de tener la idea desagradable pero estimulante de que somos producto del choque entre dos culturas, una estratificada y la otra rapaz, aprenden en la escuela que somos los herederos de un gran imperio, o mejor dicho, de dos, porque los españoles son los villanos de la historia patria, pero al llegar al estudio de la historia universal resultan lo mejorcito de Europa. Ibargüengoitia, en cada una de sus obras, está intentando lograr la maestría a partir de lo que tenemos en derredor. Dos Crímenes, que es una novela que la reseña Octavio Paz con gran admiración, y Octavio fue su amigo en la revista Vuelta y demás, y Octavio dice que es una novela perfecta, y yo estoy totalmente de acuerdo. Dos Crímenes es no más que un relato de cualquiera de las familias guanajuatenses elevado, digamos, a teatro shakespeariano, ¿no? El atentado, que es su última obra teatral, es su despedida de teatro y el inicio, porque con la investigación que hizo sobre el asesinato de Álvaro Obregón, él tiene el material suficiente como para su primera novela, que es Los Relámpagos de Agosto, ¿no? Ibargüengoitia no era un autor de un solo libro. Ibargüengoitia ya era una literatura, ya era una manera de definir a la literatura. Hay un estilo ibargüengoitiano, o digamos una prosa ibargüengoitesca que todos hemos tratado de imitar. Porque todos en realidad somos así. Es decir, el mexicano es así. Lo que Jorge hizo fue convertir en literatura lo que pasaba en los pasillos de las viejas casas, entre el primer patio y el segundo patio donde está la cocina. Y si me apuras, el tercer patio donde está la huerta. Y a veces en el baño de la tía. Entonces, ese tipo de anécdotas que todos tenemos y que hemos oído de sobremesa, pues él lo convirtió en literatura. El epítome de eso, o sea, el no va más, es que le pone una guinda a los historiadores, que es, esto también se puede hacer con los héroes patrios. Por eso baja del pedestal a Hidalgo, lo convierte en López. Era capaz también de burlarse de la intocable Revolución Mexicana. En la década de los 60, que es cuando escribe Los Relámpagos de Agosto, y también, bueno, Maten a León, y ya había tocado el tema, la Revolución Mexicana ya estaba languideciendo en su heroísmo intocable.
De hecho, se aproximaba al baño de sangre de Tlatelolco, que es en donde, digamos, se descalabra totalmente la utopía revolucionaria. La antigüedad indígena es no solo gloriosa, sino paradisiaca. El clima es inmejorable, se inventan las chinampas, el comercio florece, los reyes aztecas son grandes estadistas, preocupados por el bienestar de sus súbditos y hasta por la educación de los mismos. Si inventan las guerras floridas, es llevados por su fe y por una confabulación diabólica de la naturaleza que responde con abundantes cosechas en los años de muchos sacrificios. La conquista es algo terrible, pero al cabo de 3 siglos de injusticias, el país acaba funcionando como un relojito, produciendo riquezas a montones. Ahora bien, ¿cómo no va a resultar triste una historia que después de empezar tan bien y de seguir regular, llega a México Independiente, que es un estudio en el que hay frases como se fortificaron en un lugar en que había de todo, menos agua. No tomó la precaución de apostar centinelas en la margen izquierda del río. Se quedó esperando al general M, que había prometido reforzarlo con 4,000 de a caballo. Si tuviéramos parque, o se fue con el dinero que estaba destinado a comprar municiones. En vez de levantarse en armas, como estaba convenido, salió en viaje de estudio rumbo a Alemania, o se dirigió a la guarnición de la plaza con objeto de pedirle al comandante protección de su vida, pero no pudo hallarlo. Pero no hay que desesperar. No todo es así. Después viene la fundación del PRI. Y la otra cara de, digamos, la obra de él, es que todo esto tenía una válvula de escape que es la columna periodística. Y que es muy importante subrayar lo fundacional que fue. Porque además no era una vez a la semana, sino que se aventó hasta 2 veces a la semana, que ahí queda como un reto. 2 veces a la semana publicar en un periódico la ironía y el sarcasmo, con lo cual eres capaz de bordar unas cuartillas sobre, por ejemplo, un viaje en pecero al centro de la Ciudad de México, o criticar que le cambien el sentido a tu calle, porque en realidad le cambian el sentido al mundo, a la realidad. Es un excelente, ¿no? Excelente cronista y de la vida cotidiana. Entonces, hace de la vida cotidiana como un misterio, y aparte con una complicidad con el lector. Fueron varios años en donde 2 veces por semana él escribía una columna, ¿no? Scherer le dijo, escriba sobre lo que usted quiera, ¿no? Inició a los 40 años, dice, cuando ya se había jubilado del teatro, inicia entonces su trabajo periodístico, que luego él en vida rescata en 2 volúmenes. Sálvese quien pueda, del año 74, y Viajes a la América Ignota. Luego de su muerte se publican el más famoso de Sheridan, ¿no? Autopsias rápidas, sí, que es sobre todo sobre literatura. Ahora, ya estamos hablando entonces no solamente de un dramaturgo, ni no solamente de un cuentista, y no solamente de un gran novelista, sino que estamos hablando de un auténtico periscopio de la realidad. Las Muertas, considero que es su mejor novela, pero disfruto 2 crímenes, es perfecta como thriller, como policíaco, ¿no? Mira, mi generación, y quizá también la tuya, nos tocó el bombardeo anglosajón de celebrarle a Truman Capote a sangre fría y pensar que inventó el hilo negro, es decir, al hacer ficción la realidad.
A Sangre Fría narra un asesinato verídico, pero muy por encima de ese trabajo a mí me gustan más Las Muertas, porque Jorge no solamente sabía que había impactado en el mundo entero la noticia de que había un bule, un burdel, una casa de muñecas, pobretona, en donde la matrona no solamente mataba a las chicas estas martirizadas con su oficio, sino que las enterraba en el patio de la casa. Bueno, él también tuvo acceso al expediente judicial, que en sí mismo, el que lo redactó, que sería un Ministerio Público Anónimo, no sé si esté firmado, pues es una prosa absolutamente surrealista. Entonces Ibargüengoitia yo creo que ahí vio la oportunidad de hacer una gran obra que la cuajó, que es añadirle un poco de ficción. Se necesita muy poca ficción para que la realidad mexicana se te convierta en un novelón. Yo tuve el placer de verlo regularmente los viernes en la larga cola que teníamos que hacer en el banco, situado en el centro de Coyoacán, donde hoy hay un restaurante, para cambiar nuestros cheques. No había medios electrónicos, por lo que cambiar un cheque era muy tardado. Hacíamos fila juntos y realmente se aligeraba la tardanza con la conversación exaltada de Jorge sobre los expedientes que estaba leyendo para escribir la historia de las Poquianchis, libro que tituló finalmente con el de las muertas. Bueno, la relación entre Jorge y Joy Laville es uno de los amores ejemplares que ha dado la humanidad. Joy Laville es una mujer valientísima que en el mezzo del camino de la Sua Vita decidió abandonar un bosque en Canadá con un niño de 5 años, huir del marido, tomó un tren, 18 horas después llegó a Vancouver y tomó un avión a la Ciudad de México. Un país que no conocía, con un idioma que no habla hasta la fecha. Y se fue con el niño a San Miguel de Allende porque le habían dicho que ahí había gente que hablaba inglés y había manera de tomar clases de pintura. Y de pronto un día en San Miguel de Allende, en la librería en donde ella trabajaba para juntar dinero, ve pasar a Jorge Ibargüengoitia. Bueno, empezó la cosa. Pensé, I like this man. Una de las cosas que más me gustan de mi mujer como pintora es que no dice frases célebres. Nunca la he oído exclamar, por ejemplo, yo lo que quiero expresar son las fuerzas telúricas. O peor, pinto porque me duele la vida, etc. En el fondo, creo que otro de los defectos que tenemos en común es lo inarticulado. Ella tiene tan poco que comentar de su pintura como yo de mi matrimonio. Es una pintora sin trucos, sin moda, sin doctrina. Ni protesta ni acepta. Hace lo suyo con gran talento. Su dedicación y su preocupación por sus obras me llenan de envidia. Cuando viene el camión de mudanzas y se lleva los cuadros a la galería para que se monte la exposición, me doy cuenta de que mi mujer siente que la casa se ha quedado sola y que ella está desamparada. Joyce, claro, era muy dulce, muy tierna, muy todo, y el Jorge para nada. Yo pensé, ¿va a durar esta pareja? Bueno, porque el Jorge, lo que pasa es que le encantaba la Inglaterra, era la locura de la Inglaterra. Joy y Jorge vivían en alguna casa de la calle de Reforma en Coyoacán. De las veladas más agradables que tuvimos con amigos, Salvador y yo, fueron sin lugar a dudas las que pasamos junto a Jorge Ibargüengoitia y su mujer, la extraordinaria pintora Joy Laville. Platicar con el escritor guanajuatense era un placer inigualable. Eran una pareja muy similar a la nuestra.
Jorge procuraba y le daba la libertad a Joy de trabajar en su pintura y ella le daba la serenidad de su afable carácter y la paz necesaria para que escribiera. Los libros que Jorge escribió nos acompañaron en muchos de nuestros viajes por México. Nos llevábamos sendos libros y por las noches era maravilloso leerlos y reír juntos con sus textos sardónicos e irónicos que nos hacían soltar la carcajada y a veces llorar. Disfrutamos mucho a Jorge, tanto como amigo y gran conversador, como con su literatura. Donde ahora camino recordando a Jorge, le tomé la única fotografía que pude capturar de él. Entonces, cuando ella veo a ese mastodonte pisando fuerte, ella dice que se enamoró a primera vista y Jorge no, porque también por razones muy guanajuatenses que también conozco muy de cerca, Jorge vivía con su mamá y con la tía y no era cualquier cosa de pronto decir que vas a salir con una señora que está divorciada y que además tiene un hijo y que además es inglesa y que encima de todo no va a misa. Y ese tipo de cosas que en México y particularmente en Guanajuato son muy delicadas. Y un buen día, después de verse los miércoles que Jorge iba en autobús a San Miguel, es Joy la que le propone que ella mejor viene a la Ciudad de México y que no tiene ningún problema en presentarse en su casa. A partir de que ella conoce a Lulú y a Emma, que además instantáneamente se enamoran también de ella, ahí se formó un cuarteto de cámara interesantísimo y muy feliz, que abonó el amor entre ellos, que terminó siendo matrimonio, casados, y que, bueno, pues llega hasta el capítulo ese en la Rue Saint-Didier, cuando ella se despide desde el balcón porque Jorge va a tomar un avión que pasó por Madrid. Precisamente ese viaje en que murió, nos encontramos en París, después de no vernos como 4 o 5 años, hicimos una gran fiesta. La fiesta era en casa de él, y entonces llegamos con Meche y él y yo, y llegamos con una botella de champán muy elegantes en vez de vino, y pues resultó que su cena era puro champán con ostras, y tomamos como 10 botellas. Bueno, y que para colmo había una coincidencia, quedamos de vernos a la semana en Colombia porque él iba a un congreso y yo a hacer una escultura, y yo salí, digamos, un día, y Meche se quedó en París y a los 3 días tuvo que irle a darle el pésame a Joy porque se había caído en el viaje a Colombia. Fue un ángel con su madre y con su tía. O sea, que parecía que era un hombre, pero era un hombre muy tierno, muy bueno y muy inteligente. ¿Qué le dirías a Jorge desde aquí ahorita? Pues le diría, mira, ¿quién iba a decir que ya pasaron 40 años y cada vez estás más famoso? Y viene Paulina, ¿te acuerdas de Paulina? Sí, como pues viene a hacer una entrevista sobre ti. ¿Por qué demonios te fuiste tan temprano? Te extrañaremos toda la vida. Esto es lo que le diría.
Gracias.